Muy bien, es un gusto estar con cada uno de ustedes en esta noche. Vamos a continuar con nuestra lección. Como ustedes sabrán, la lección anterior hablamos acerca de la justicia de Dios, ¿no? Ese fue el tema, la justicia de Dios. Habíamos demostrado con la Biblia que la justicia de Dios no era un acto punitivo, sino que era un acto salvífico, ¿no? Fue la cultura latina o occidental la que enseñó la justicia de Dios en términos punitivos. Pero demostramos a través del Antiguo Testamento que los hebreos consideraban a la justicia de Dios como los hechos o los eventos de Dios. Y siempre son eventos salvíficos. Ahora vamos a estudiar un pasaje que es polémico, que se encuentra en el mismo verso de la lección pasada. Me refiero a la fe en Jesús o la fe de Jesús. En algunas versiones se traduce como la fe de Jesús, pero en la mayoría de versiones es traducida como la fe en Jesús. Este pasaje se encuentra en Romanos, el capítulo 3, el verso 22. Le doy lectura en una versión conocida, la Reina Valera, y así es como es traducido este pasaje. Fíjese lo que dice, Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aquí el término que nos interesa estudiar es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Como ustedes pueden notar, en este pasaje hay una aparente redundancia, porque habla que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo y también para todos los que creen. Según esta traducción, se estaría hablando de lo mismo, se estaría repitiendo dos veces la palabra la fe en Jesús, ¿no? Allí ustedes pueden notar, por medio de la fe en Jesucristo y para todos los que creen en Él. Es decir, aquí encontramos una clara redundancia. De hecho, que también en Gálatas también se ve la misma redundancia, la fe en Jesús y para todos los que creen. Entonces estaríamos hablando de un problema que tenemos ya en el pasaje bíblico. Aquí, según la traducción que estoy leyendo, que pertenece a la Reina Valera del 60, estaríamos nosotros enfatizando la fe del adorador. Es decir, que lo que salva al pecador es su fe en Jesús, ¿no? Se estaría poniendo a la fe como meritoria, ¿sí? Es decir, que al final yo me salvo por mi fe. Entonces el gran acto de Dios no tiene mucha relevancia, sería más un instrumento que una base. Entonces aquí tenemos un grave problema de traducción. ¿Por qué será que los traductores decidieron traducir de esta manera, ¿no? La fe en Jesús y para todos los que creen. Esto es lo que nosotros en este estudio vamos a estudiar, ¿no? ¿Por qué esta traducción fe en Jesucristo y para todos los que creen? ¿Sí me están siguiendo? ¿Entienden? Sí. ¿Sí? ¿Hay una redundancia o no hay una redundancia? Sí. Sí, hay una redundancia y además se pone énfasis en la fe. O sea, al final, cuando estemos en el cielo, yo le diré a Jesús, fue mi fe la que me salvó. Es por mi fe que yo estoy en el cielo. Entonces estaría anulando el gran acto de Dios. La justicia de Dios quedaría a un lado. Sería más la justicia de Dios como un medio, como un instrumento. Pero que la base de la salvación
recae en la fe del adorador, en la fe del creyente. Eso es lo que está diciendo el pasaje literalmente. Y ahora, este pasaje entra en conflicto con el Romanos el capítulo 3. ¿Sí? Va a entrar en conflicto. Por lo tanto, la traducción que nosotros tenemos no es una traducción correcta. De hecho, que este pasaje en las epístolas de Pablo se repite cerca de 6 veces. Y también, lamentablemente, es traducida de esa manera, es decir, repetitivamente. Entonces aquí sí tenemos un pasaje que es complejo, que necesitamos de un estudio concienzudo, necesitamos resolver este problema para que la salvación que Cristo hizo, ¿no? Allí recae lo meritorio, ¿no? Lo meritorio no es la fe. No somos salvos por nuestra fe, somos salvos por Jesús. ¿Sí? Lo que Jesús hizo no es un instrumento, no es un pretexto para que yo tenga fe en Él. No, no. Lo que Jesús hizo es la fuente de la salvación. Lo que hizo Jesús es lo que vale. No es lo que vale mi fe. Ahora, ¿qué pasó? Miren, un poquito de historia. Para esto es necesario un poquito de historia. ¿Por qué las traducciones generalmente vienen de esta manera? Nosotros, como vimos también en la lección pasada, tenemos una herencia latina, ¿no? Occidental, ¿no? Europea, digamos así, ¿no? Estuvo allí en cierto momento la Iglesia Católica, estuvo San Agustín, estuvo Tomás de Aquino, también Martín Lutero. Ellos fueron los que de alguna manera influenciaron sobre lo que hoy nosotros creemos. No estuvo Martín Lutero mal. Sin embargo, a la hora de traducir este pasaje bíblico, Martín Lutero también lo tradujo de la misma manera como lo estoy leyendo, es decir, fe en Jesús para todos los que creen. Lo mismo hizo Agustín, lo mismo hizo también Tomás de Aquino. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, para Lutero, el solo fe, ¿no? La sola fe, porque Lutero enfatizó las 5 solas, y una de esas solas era la sola fe, que el hombre es salvo solamente por la fe. Entonces esa cosmovisión que Lutero tenía, a la hora de hacer su traducción, porque él hizo una traducción al alemán, entonces él puso por medio de la fe, debido a que él tenía esta creencia del solo fe. Entonces enfatizó en la fe del adorador. Y eso hicieron la mayoría de padres de la iglesia, ¿no? A la hora de traducir este pasaje, también ellos tenían en mente la fe en Dios. Ellos no podían creer lo otro. ¿Cómo es posible que Jesús va a tener fe? No se necesita hablar de la fe de Jesús, ellos creían, ¿sí? Porque ellos pensaban que la fe en Jesús es la misma, o la fe de Jesús es la misma fe que nosotros tenemos hacia Jesús. Entonces la creencia era, ¿cómo es posible que Jesús tenga fe hacia su Padre? Ellos no miraban que la palabra fe de Jesús, cuando hablamos de la fe de Jesús, no estamos hablando necesariamente de la fe de Jesús hacia su Padre, sino que estamos hablando de la fidelidad de Jesús, que esto ya es diferente, ¿sí? La fidelidad de Jesús. Estamos hablando, en otras palabras, de la obediencia de Jesús. Estamos hablando, a eso se refiere la fe de Jesús, es decir, la fidelidad de Jesús. Ahora, hay un pasaje que va a resolver este problema que tenemos de traducción, y es Romanos 3:3. Romanos 3:3, allí mismo, ¿no? Fíjense cómo ha sido traducido aquí. Pues si alguno de ellos ha sido incrédulo, su falta de fe anula la fidelidad de Dios. Aquí sí ha sido traducida correctamente. Aquí no es traducido la fe de Dios, sino la fidelidad de Dios. Pistis, teos, es traducido como la fidelidad de Dios, ¿sí? Y no como la fe en Dios, porque sería incorrecto.
y cuando hablamos de la fidelidad de Dios, estamos hablando de que Dios ha sido fiel a su pacto, que Dios ha sido fiel a sus promesas, aquellas promesas que estaban en el Antiguo Testamento, ¿no? Donde Dios prometió darnos un Salvador, un Mesías. Ese Dios en el nuevo pacto ha sido fiel a sus promesas. No es que Dios tenga fe en alguien, no, sino se está hablando de fe o pistis como la fidelidad, es decir, el cumplimiento de Dios a sus promesas. De manera que cuando nosotros estudiamos Romanos 3:22, debería ser traducido como la fe de Jesús. No la fe en Jesús, sino la fe de Jesús. Es decir, la fidelidad de Jesús. Jesús fue fiel. Porque ese fue el gran problema del ser humano, no nos olvidemos. El gran problema del ser humano fue su infidelidad. El gran problema del hombre fue su desobediencia. No nos olvidemos eso, ¿no? Adán y Eva, al comer del fruto prohibido, entonces ellos fueron desobedientes. Para que el hombre sea salvo, se necesitaba obediencia. Porque nuestro problema es la desobediencia. ¿Sí? Y esto se complementa con Romanos capítulo 5, donde dice, el 5, 16, 17, que dice que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de otro, los muchos serán constituidos justos. Entonces, aquí nosotros vemos alguna relación. Entonces, el apóstol Pablo lo que intenta enseñar es acerca de la fidelidad de Jesús. Hay una Biblia Peshita, ¿no? Es la Biblia siríaca. Esta Biblia se cree que fue traducido por los 70 que Jesús mandó a predicar. Hubieron 70 discípulos que tuvo Jesús y Jesús los mandó a predicar, ¿no? Entonces estos 70 se juntaron e hicieron la Biblia Peshita. Y en la Peshita la traducción es la siguiente. Miren, aquí tengo la versión de la Peshita, esta Biblia siríaca, como les digo. Y ahí dice lo siguiente: por la justicia de Dios para todo hombre mediante la fe de Jesucristo, y también para todo el que cree en Él, porque no hay distinción. Aquí dice claramente es mediante la fe de Jesucristo. O sea, ya no es la fe en Jesús, sino que somos salvos mediante la fe de Jesucristo. Así traduce la Peshita. Y la Peshita es una Biblia del siglo V y que pertenece más a las personas que están al otro lado del mundo, no los occidentales. Los occidentales por años hemos hecho mucho énfasis en la fe. Hablamos mucho de fe. Hay un movimiento que se llama comunidad de fe. O sea, el occidental está contagiado con este asunto de la fe del adorador. Se habla mucho de la fe de nuestra. No, sin fe es imposible agradar a Dios. Utilizamos textos como eso, pero para hablar de la fe nuestra. Entonces, el occidental ha hecho mucho énfasis en la fe tuya, en la fe mía, en la fe que se apropia de Dios. No estoy en contra de la fe, pero eso no es una correcta traducción de Romanos 3:22. En cambio, los hebreos, cuando hablaban de la fe, hablaban más de la fidelidad de Dios. Cuando usted lee los Salmos, usted lee el Antiguo Testamento, ellos no se concentraban tanto en su fe. No, ellos se concentraban más en los actos de Dios, en la fidelidad de Dios. Ellos estaban concentrados más en lo que Dios había hecho por ellos, o lo que Dios haría por ellos. ¿Sí? Ahí está toda la diferencia. Entonces nosotros hemos tenido una visión más latina, occidental, donde hemos enfatizado más en lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Y le hemos buscado algo más espiritual a la fe. Pero el apóstol Pablo es judío, y él está hablando en términos hebreos. Y para ellos es importante hablar de la fidelidad de Dios. En este caso estamos hablando de la fidelidad de Jesús.
Jesús fue fiel. Desde que nació hasta el Calvario, Jesús fue fiel y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la traducción sería que somos nosotros salvos por la fe de Jesucristo. Y nuestra fe se apoya en eso, por supuesto. Nosotros nos apoyamos en la fidelidad de Jesús. Mi apoyo no está en mi fe, sino en la fidelidad de Jesús. Soy salvo por la fidelidad de Jesús. Soy salvo por la obediencia de Jesús. Y esto está en relación con este otro pasaje que está en Romanos 5. Fíjese lo que dice. Romanos 5, el verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán justificados. Es decir, aquí no está hablando de que por la fe en Jesús vamos a ser justificados. Aquí dice que por la obediencia de Jesús somos justificados. Entonces esta palabra obediencia tiene que ver justamente con la fidelidad de Jesús. Ahora hay un movimiento que últimamente está haciendo énfasis solo en la cruz, que dice que todo el acto redentor de Dios fue en la cruz, que no fue antes, ¿no? Que solamente fue directo en la cruz. Es decir, que la obra de salvación se hizo en la cruz y no se hace antes, sino se hace solamente en la cruz. Creen en la cruz y no creen en más. Pero cuando nosotros vemos y hablamos de la fidelidad de Jesús, estamos hablando de su obediencia. Nosotros somos salvos por su obediencia, por su fidelidad. Y esta fidelidad es desde el pesebre hasta la cruz. Esa es la obediencia de Jesús. Somos salvos, en otras palabras, por la justicia de Jesús. No hay mérito en la fe, no hay mérito en nosotros. Entonces, cuando estemos en el cielo, nosotros estaremos allá y le diremos a Jesús: es por tu causa que yo estoy ahí. Ya no le vas a decir: es por mi fe que yo estoy ahí. No, el Señor, es por tu causa, es por tu causa, es por tu fidelidad en la tierra. Por esos 33 años de vida, yo estoy aquí. Es la fidelidad de Jesús la que me da la salvación. Por causa de la fidelidad de Jesús, yo soy justificado. La fe del adorador simplemente se apoya en eso, no es meritoria. Simplemente se apoya. Cree que eso es así. Pero lo que justifica, la base por la cual somos justificados, es por la fe de Jesús. No fe tanto en el Padre, sino estamos hablando de su obediencia. Del pesebre al Calvario. Y resucitó para nuestra justificación. Entonces, esto sería el entorno en el cual nosotros debemos entender. Y aquí vamos a ver un texto más. Romanos 3, 20. Romanos 3, 25. A quien Dios puso como el sacrificio expiatorio por la fe en su sangre. Aquí hay otra mala traducción. Fíjese cómo una traducción comienza a afectar el resto de textos bíblicos. Otra vez nos encontramos aquí, ¿no? Por la fe en su sangre. La traducción sería la siguiente: a quien Dios puso como propiciación por su fidelidad hasta la muerte. Esa sería la traducción correcta. A quien Dios colocó como propiciación por su fidelidad hasta la muerte. Entonces quitaríamos esa palabra, la fe en su sangre. ¿Se da cuenta? O sea, hay mucha diferencia. La pechita, no la tengo aquí, pero la pechita también da a entender que es así. Es decir, que Dios colocó a Cristo como sacrificio expiatorio, ¿sí? Y somos justificados por su fidelidad hasta su muerte, ¿sí? Entonces, la causa por la cual somos justificados recae en Cristo, ya no en mí, en mi fe, sino por causa de Cristo, por lo que Él hizo, desde el pesebre hasta el Calvario, yo soy justificado. Esto está en armonía
con el libro de Romanos. Porque el libro de Romanos lo que intenta enseñar, si nosotros nos acordamos del contexto, lo que intenta enseñar es que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque. Todos se han hecho inútiles. El ser humano no tiene justicia. Al contrario, merece la condenación. Porque dice Romanos que todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Ese es el problema del ser humano. Pero ya cuando arribamos al Romanos 3, 21, 22, 23, Dios nos está hablando que Él ha traído una manera de salvarnos. Y es por medio de su Hijo Jesucristo. La justicia de Dios se revela en Cristo. Por medio de lo que Cristo ha hecho, el ser humano ahora puede llegar a ser justificado o es justificado. Por medio de lo que Cristo ha hecho, aquel hombre que es injusto y que está condenado a la muerte es salvo. En otras palabras, somos salvos por nuestro sustituto. Cristo estuvo en esta tierra a cuenta nuestra. Fue nuestro sustituto. Vivió en nuestro lugar y murió por nosotros. Por esa vida perfecta y esa muerte expiatoria, nosotros somos justificados. Mi fe lo que hace es simplemente apoyarse de eso. No es otra cosa más. Apoyarse del acto salvífico de Dios en Jesucristo. Bueno, eso es lo que queríamos aclarar en esta lección. Ahora ya saben, ¿no? Que el acto salvífico de Dios está en Cristo. No está en tu fe, no está en mi fe. Mi fe no tiene méritos. Solamente se apoya en aquello que Dios ya ha hecho por mí. Me ha dado a Jesucristo, ha entregado a su Hijo para yo ser justificado por lo que su Hijo ha hecho. Por lo que Cristo ha hecho, yo soy justificado. Entonces, cuidadito de estar exaltando a sí mismo, a nuestra fe. No, no es nuestra fe. Es la fe de Jesús la que me da el derecho al cielo. Es la fe de Jesús la que me lleva al mismo trono de Dios o a la misma presencia de Dios. Por causa de Jesucristo estaré algún día en el cielo. Y hay algunos que están pensando lo siguiente, que piensan que Jesús reproduce en nosotros su carácter. Hermanos, si Jesús reproduce en nosotros su carácter, mejor no hubiera venido. ¿Sí? No tiene sentido. No tiene sentido. Si el Señor puede lograr de reproducir el carácter que Él tuvo en esta tierra en ti, entonces no tiene sentido la salvación. La salvación sería porque Dios reproduce en ti el carácter de Cristo. Y no, nosotros no somos salvos porque Dios reproduce en nosotros el carácter de Cristo. Nosotros somos salvos porque Cristo tuvo un carácter perfecto, una vida justa, una vida que nadie ha vivido, ni la vivirá. La vida de Jesús es una vida perfecta. Entonces, en ese carácter de Cristo yo soy justificado. Lo que podemos hacer, nos dice la Biblia, es solamente asemejarnos. Podemos llegar a ser semejantes, pero no iguales. Cuando estemos en la Nueva Jerusalén o cuando Jesús venga en su gloria, pues ahí el Señor quitará nuestra naturaleza pecaminosa y allí pues tendremos el carácter de Jesús. Pero mientras tanto, no. Alguien dice ahí que el Señor no vendrá si primero no se reproduce el carácter de Cristo en nosotros. Esa es una herejía. El Señor vendrá porque ya el carácter de Cristo ha sido obsequiado a todas las personas que han decidido apoyarse en lo que Él ha hecho por ellos. Que Dios bendiga su palabra, que nos ayude a poder seguir comprendiendo el maravilloso libro de Romanos. Ha sido un gusto estar con ustedes esta noche, queridos oyentes. Un abrazo a la distancia y que Dios los bendiga ahora y siempre. Amén. Amén.